buenas noches, 11 de julio y voy a hacer el análisis semanal. El petróleo cayendo y el S&P 500 a máximos. Saludamos desde aquí al equipo de Bolsa School y al editor y redactor Adrián Guzmán. ¿Qué es lo que está pasando en los mercados? Hemos alcanzado máximos históricos en el S&P 500, pero precaución. ¿Por qué? Porque hemos detectado cierta divergencia bastante anómala que vais a ir viendo ahora en profundidad a lo largo de este vídeo y que explicaremos, lo cual nos invita a pensar que no es oro todo lo que reluce en cuanto al S&P 500. El pronóstico de la semana pasada, os recuerdo brevemente, acertamos en el pronóstico del oro, acertamos en el pronóstico del crudo de pleno, acertamos en una de las estrategias bidireccionales que planteamos para la libra también, y el S&P fue el único que se nos fue de la corrección y no obstante le hemos cazado, hemos visto una divergencia muy clara, muy peligrosa que estamos observando ahora, veréis enseguida. Bien, pasamos al alerta por divergencia en el crudo. ¿Qué está pasando con el crudo y qué está pasando con el S&P? Comentábamos en el pasado, hace ya varios vídeos atrás, que la simetría entre la subida del crudo y la subida del S&P 500 y la bajada del crudo y la bajada del S&P 500 era prácticamente calcada. Comentábamos además que desde febrero se alcanzaron los mínimos del crudo y en febrero se tocaron esos mínimos y empezó a subir el crudo. En febrero el S&P 500 tocó los mínimos y empezó a subir el crudo también. A mediados de junio alcanzamos los máximos del crudo y el S&P hizo máximos y cayó junto con el crudo. Ahora lo que nos encontramos es con esto. Tenemos gráfico del S&P 500 y gráfico del crudo. Por si no lo apreciáis, vemos desde febrero cómo se han ido comportando simétricamente. Encontramos una divergencia a finales de marzo. Se corrigió, obviamente, hubo una bajada de este S&P 500 y una subida del crudo hacia un mismo punto. Siguieron continuamente. Y aquí nos encontramos con una divergencia muy fuerte y muy clara. Hacemos zoom para que se pueda ver mejor y vemos perfectamente cómo la subida del S&P 500 hacia máximos históricos y la bajada del crudo hacia los mínimos de los últimos meses. Aquí es donde va a estar el meollo, es aquí precisamente donde tenemos que pensar qué es lo que está pasando, ¿vale? Tenemos aquí otras diapositivas que os he traído sencillamente para que veáis. La producción del crudo sigue aumentando. Es difícil que veamos un escenario en el cual el crudo vaya a repuntar, por lo tanto, aquí hay un error. O el SP está subiendo en falso, llevado por las medidas, o por las, mejor dicho, los datos económicos publicados el viernes. Muy buen dato de non-farm payrolls, de empleo no agrícola, y un dato peor de lo esperado pero positivo del empleo. Se animaron, se infló la burbuja y empezó a subir el mercado de nuevo. ¿Acaso estaremos haciendo una subida en falso? Uno de los dos se equivoca, insistimos. El petróleo, desde luego, según los números, no parece que vaya a bajar. La OPEP, en este caso hablamos de Arabia Saudita, está incurriendo en déficits muy elevados, pero está acaparando más mercado. Vemos este gráfico sacado de la página web de Zero Hedge, donde podemos ver perfectamente cómo Estados Unidos está decreciendo su volumen de producción, fruto de esa crisis que se inició ya con la caída del 2014 del crudo, y en cambio la OPEP sigue fuerte. Un dato que os voy a dar sencillamente: en 1975, cuando la OPEP se formó, la OPEP controlaba el 36% de la producción del crudo a nivel mundial. Hoy, actualmente, la OPEP ha alcanzado el 34% del control de la producción de crudo mundial, 31 millones de barriles diarios. Esto quiere decir que estamos volviendo al control y a la dependencia energética que existió en los 70 y que fue antecesora del movimiento bajista del crudo que vimos en los 80, ¿de acuerdo? Así que atención con eso. Ya en la comparecencia Fórum Económico de Davos se advertía sobre esto, y también se advertía sobre que esto forzará a las economías occidentales a tener menor dependencia del crudo. Bien, esto lo decía a nivel cultural. Dada ya la nota, ha ido quedando ya el dato de crudo y allí habéis cogido más datos, más consistencia del crudo. Seguimos. Planeo lo primero que nada la agenda para esta semana. Tenemos declaraciones de Mark Carney, el presidente del Bank of England. Ahora veremos el pronóstico que dimos la semana pasada y el pronóstico que vamos a dar hoy para mañana, para esta semana, ¿de acuerdo? Tenemos los inventarios de crudo el miércoles. Cuidado ahí, porque entonces sí, o vamos a buscar los $43 barril, que ahora sacaremos gráfico, o vamos a ver un repunte al alza, así que se va a mover el crudo el miércoles. Y tenemos el jueves decisión de tipos de interés de Reino Unido, también muy importante, ahora explicaremos el porqué. Tenemos también el viernes otra declaración, otra comparecencia de Mark Carney, de nuevo el presidente del Bank of England. Así que se acerca una semana calentita para el crudo, se acerca una semana calentita para la libra. Si va a estar caliente para el crudo, ya sabemos que afectará al S&P 500 y afectará a toda la renta variable, así que cuidado con esto. Iniciamos el análisis, la divergencia del S&P 500 con el crudo, que ya hemos comentado. ¿Qué está haciendo el S&P 500 subiendo tan rápido cuando vemos que el crudo se está yendo como pronosticamos, por otro lado, en el vídeo anterior, que se iría a esos niveles de $46 barril, alcanzado el objetivo y además superado porque los perdió, ¿de acuerdo?
Divergencia curiosa que destaco aprovechando el movimiento del crudo. Dólar canadiense contra el crudo. Canadá es uno de los países, de los mayores países con reservas de crudo. Su divisa se fortalece o se debilita según sube o baja el crudo. En este caso se ha ido debilitando por la bajada del crudo. Podemos ver esta relación bajista que hemos ido teniendo y alcista en el dólar contra el canadiense. Nos daban más dólares canadienses por cada dólar porque el dólar canadiense estaba más barato. ¿Qué nos encontramos? Una figura hombro, cabeza, hombro. Nos pronostica quizá perdidos ciertos niveles, una bajada del dólar contra el canadiense, es decir, un fortalecimiento del dólar canadiense implicaría un repunte del petróleo, pero como veis es prácticamente un espejo, es muy simétrico y el comportamiento es muy claro. Si esta figura bajista se cumple en el dólar contra el canadiense, sin duda alguna el petróleo repuntará, así que cuidado con esto, ¿de acuerdo? Muy buena estrategia de trading la que tenemos aquí, dólar contra canadiense frente a un posible repunte del crudo. Mientras tanto, lo que no tiene lógica ninguna es lo que ocurría con esta subida del SP500 mientras el crudo cae, así que cuidado con eso. Al final del vídeo daremos niveles para el crudo. Bien, crack en la libra, Mark Carney. Vamos a ver qué dice este señor. La semana pasada, cuando vimos la anterior comparecencia de él aquí desde Bolsa School, lo que dijimos que iba a ocurrir fue lo siguiente. Dijimos, muy probablemente con la caída que está teniendo la libra, hay dos motivos por los cuales este señor va a fortalecer la libra. Uno, la dependencia comercial de Reino Unido a su divisa. Importa más de lo que exporta, compra productos fuera, compra más de lo que vende. Luego le hace falta tener una libra cara, una libra fuerte, para que no le salgan más caros los productos que compra en dólares o que compra en euros. Así que le hace falta una libra dura. Sin embargo, ¿qué nos encontramos? Efecto sorpresa. Kearney lo que hizo fue anunciar medidas de liquidez. Ahora, algunos artículos están comentando que podría tomar medidas de bajada de tipos y de prolongar o estimular más una QE británica. Esto es contradictorio, algo está pasando aquí porque eso no encaja con el panorama macroeconómico que debería llevar Reino Unido. Reino Unido no tiene ningún sentido que siga debilitando la libra, a menos que lo que quiera sea que realmente tenga miedo a una recesión económica como la que advertían. Pero no tiene malos números, por lo tanto no debería temer esto. ¿Por qué Reino Unido quiere hacer la libra más barata? Es algo que nos está llamando bastante la atención. Reino Unido depende de una libra cara para poder comprar fuera, es importador, no exportador. Luego es extraño que quiera seguir bajándola, ¿de acuerdo? Vista la caída, mínimos de 31 años en la libra, lo normal sería que tratasen de recuperarla por el propio prestigio y sobre todo por un punto fundamental, evitar la fuga de capitales. La semana pasada vimos como varios fondos de inversión de Londres anunciaban la suspensión de venta de participaciones, fondos inmobiliarios. Se empieza a formar lo que llaman corralito. Esto es cierto, se está produciendo problemas de liquidez en los fondos británicos. Luego, ¿por qué demonios quiere el señor Carney mantener la libra barata? Si en realidad la medida más sencilla sería anunciar una medida de fortalecimiento de la libra, como ya dijeron en los planes de contingencia ante el Brexit. Nos dijeron que quizá podrían llegar a subir los tipos si se producía un Brexit. ¿Dónde están las medidas que nos habían hablado? Porque esas medidas serían las que rescatarían ahora la libra. En cambio, contra todo pronóstico la están bajando. Ante eso, y como esto es una lotería, nos acercamos entonces a un panorama muy claro. Si efectivamente nos sorprenden y lanzan un movimiento que fortalezca la libra, que sería lo normal, lo lógico, veremos un movimiento alcista en la libra contra el dólar. Tenemos una zona de rango, una zona muy canalizada, y lo que veremos será un repunte alcista que nos llevaría modestamente al 1.3240. Lo veis aquí, esta zona de aquí es la proyección de todo este rango de canal, pero objetivamente hablando coincidiría con estos últimos niveles de soporte de aquí que perdimos. Se convertiría en 1.3250, 1.3260 la zona objetivo. Pero es que además creo yo que si se anuncia una medida de este tipo nos iremos a cubrir ese gap que dejamos atrás. Podríamos llegar incluso al 1.3650, 1.3665. Desde luego el primer objetivo está claro. Si Carney mueve ficha y fortalece la libra, que es lo que creo que desde el punto de vista macroeconómico tendría sentido, nos llevará para arriba el par libra-dólar. Pero como no lo sabemos y esto es una lotería, hacemos lo que hicimos la semana pasada y funcionó a las mil maravillas. Un movimiento alcista en la libra, en el euro contra la libra, nos daría el escenario contrario y aquí sacaríamos dinero. Si perdemos en el par anterior, aquí ganaríamos compensaríamos esas pérdidas. ¿Por qué? Porque si efectivamente Carney deja por impotencia, anuncia una baja de tipos o sencillamente da más medidas de QE, el par euro-libra seguirá subiendo y tenemos zonas máximas muy claritas, las tenemos aquí, el 0.8750, ¿lo veis?
toda esta zona aquí, acertamos con la ruptura, los primeros niveles que marcamos, tenemos una zona de canalización aquí, un rango, una caja bien marcada, últimos dos máximos, dos velas cerradas con periodos mensuales, muy importantes estos niveles, 1.8750, ¿de acuerdo? Tenemos objetivos claros, si esto ocurre, fijaros, os pongo una muestra de más corto plazo para que la veáis claramente, velas de 4 horas, mirad la cuña, con todo el movimiento alcista que tiene aquí, ¿qué indica? Posible continuación de la tendencia, rompe al alza, 1.8750, más claro agua, ¿de acuerdo? Cuidado, estrategia bidireccional, planteamos largos en libra contra dólar y largos en euro contra libra. Si la libra se fortalece, sacaremos positivo el recorrido libra contra dólar. Si la libra se debilita, sacaremos positivo el recorrido euro contra libra, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro. Renta variable, nuevo repaso de la renta variable, SP500. Visto el increíble subidón que está metiendo esto, lo único que podemos suponer es que si efectivamente el petróleo es el que va a repuntar al alza, ¿de acuerdo? Dos pronósticos posibles. El SP se equivoca y corrige junto con el crudo, que el crudo ya ha bajado durante toda la semana y no se ha recuperado. El SP daría la vuelta y se volvería para abajo. Pero ha roto máximos, es difícil que le debamos darse la vuelta, sobre todo porque tiene 2120 puntos de soporte bien definidos en esta zona. Luego, si replicase todo este impulso al alza, nos daría en torno a los 2190 puntos, 2200 prácticamente, de objetivos. Si replicase toda la longitud de este impulso, lo volviese a repetir, ¿de acuerdo? Iríamos hacia un récord. Lo que pasa es que desconfiamos bastante de este movimiento alcista del crudo del SP500 por las razones que ya hemos dicho con respecto a su dependencia energética, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente, DAX Xetra alemán. Aquí decíamos algo bien clarito. Decíamos, bueno, el vídeo anterior también lo comentábamos. Dijimos, si superamos los 8.000, los 9.800 y consolidamos por aquí encima, vamos a hacer un recorrido alcista hacia estas zonas de aquí y a cubrir ciertos máximos de aquí. ¿Qué ocurrió? Trataron de superar los 9.800 la semana pasada, corrigieron de nuevo, han vuelto a por ellos, los han superado. El mercado europeo ha cerrado con ciertos niveles por encima de 9.800. Hace unos pocos minutos se daba un poco la vuelta. Sigo estando yo por aquí metido, más o menos, esperando a ver si recorre este movimiento. Porque con un SP500 tan fuerte, mientras la subida del SP dure, anima al mercado europeo a que trate de seguirle. Y entonces aquí tendremos objetivos que recorrer en el DAX Xetra alemán, ¿de acuerdo? Más claro, más de cerca, lo veis aquí, objetivos claros, fijaros esta cuña, la rompió al alza, esto lo seguí yo durante la jornada de hoy, la rompió al alza, consolida por aquí encima, quizá entonces se anima a por esos 10.000 puntos, 10.025 puntos DAX Xetra alemán, objetivos, ¿de acuerdo? IBEX 35, misma película, un patrón muy parecido, pero es el más débil del grupo, con lo tanto cuidado porque es más volátil. Consolida por encima de los 8.200 puntos, objetivos 8.500 puntos, lo veis aquí, zona de cuña bien clara, 8.500 puntos cerraría el gap dejado anteriormente, probablemente sirva de tope, cierres por aquí, no creo que sigamos, pero si se animasen, 8.800, siguiente parada, vayamos a lo modesto, vayamos a lo sencillo, 8.500 puntos y consolida por encima de los 8.200, que ya ha cerrado por encima de ese nivel, así que si mañana es una jornada positiva, muy probablemente vayamos a por 8.500, ¿de acuerdo? Materia prima. El petróleo, este es el gráfico de la semana pasada, dábamos estos niveles, decíamos, se va a dar la vuelta, vamos a esperar que venga hacia esta zona de los 45, 46, 45, 65 dólares el barril. ¿Qué es lo que ha hecho esta semana? Lunes 4 teníamos aquí el gráfico, la semana siguiente, objetivo alcanzado y superado, ¿lo veis? Lo tocamos, volvió pullback, ha vuelto a tontear aquí. ¿Qué tenemos ahora? Pues esto que decíamos, esa divergencia. ¿Qué hace el crudo aquí abajo y el SP500 en máximo? Si prácticamente la dependencia ha sido brutal del SP500 para poder subir. De hecho, la figura que marcábamos al principio como portada de este vídeo, os recuerdo, era sencillamente esa ilustración que nos muestra un SP500 subiendo con Yellen sobre el cohete y con Donald Trump, Hillary Clinton, perdón, y Donald Trump subidos en el SP500, impulsados, ¿por qué? Por el crudo, ¿lo veis? O sea que más claro agua, teníamos clarísimo que lo financiaba la subida del SP500 el crudo. Así que cuidado porque si viene una corrección en el crudo, perdón, en el SP500 probablemente venga una corrección sencillamente por la debilidad del crudo, ¿de acuerdo? Es difícil que supere esos 45-25 y además, sobre todo, fijaros lo cerquita que tenemos los 43 dólares el barril. Los 43 están ahí, a la vuelta de la esquina, un soporte clarísimo. Esto ahora de tope, se irá por los 43 definitivamente. Me extraña ver un barril West Texas en 43 y un SP500 superando máximos. Muy raro, ¿eh? Algo está pasando aquí. Oro, igual, lunes 4 decíamos, consolida por encima de los 1.350 dólares la onza. Vamos a por los 1.400 o 1.400 dólares la onza en el oro, que además iría muy acorde con la habilidad del dólar. Por eso poníamos la foto aquí del dólar roto. ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, hemos llegado a estar incluso en 1375. Se ha dado la vuelta, pero sigue por encima de esos 1350 que vaticinábamos. Muy probablemente se vaya consolidando. El oro se lo toma con calma, pero el oro es impasible. O sea, el oro va con pies de plomo. Así que muy probablemente veamos cómo se va hacia los 1400, 1420, si es que efectivamente se inicia una corrección. Porque con una subida del SP es difícil que el oro se fortalezca y suba. ¿De acuerdo? Bueno, esto es todo, espero que os sea útil el análisis de esta semana, espero que sea igual de certero con buena parte de las estrategias que hemos comentado hoy, consolidación del oro, $43 barril el West Texas, cuidado con el SP500, no nos fiamos de él, mientras continúe con su subida y consolide por encima de 2120 puntos y siga subiendo, estupendo, porque entonces le podemos sacar algo de recorrido al DAX Central Levant y al IBEX 35. Libra dólar, estrategia bidireccional como resumen y atentos sencillamente a ese CAD contra dólar, dólar contra CAD, que destacábamos por esa figura hombro cabeza hombro que va formando. No ocurrirá hoy, iremos comentándolo las próximas semanas, pero esa figura en el dólar contra el canadiense es muy golosa, ¿de acuerdo? Suerte a todos con el mercado, un saludo y muy buenas noches, caballeros. Chao.